eres santo al Aleluya. Romanos capítulo 10, vamos a leer ahí, versículo 14. Vamos a leer un versículo, de ahí vamos a continuar. Romanos capítulo 10, versículo 14. Amén, lo tenemos todos. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Podemos acomodarnos? Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y siempre cuando Dios trata, ¿no?, y quiere tratar con nosotros, con nuestras almas y nuestros corazones, vemos algo, ¿no? Vemos siempre que Dios sabe cómo llegar al hombre, sabe cómo de repente alcanzar, hacer la obra, porque de Él somos, dice la palabra del Señor. Porque Él nos ha formado, dice la Escritura. Y al formarnos el Señor y conocernos en verdad, ¿no?, sabe el Señor cómo tratar con nosotros. Y aquí la palabra de Dios dice, ¿no?, y es una exhortación, ¿no? Es una exhortación a la iglesia, una exhortación al cristiano, una exhortación al Hijo de Dios, una exhortación de repente quizás a aquel que se considera y desea y anhela y busca estar en los caminos del Señor. ¿Amén? Sin embargo, Dios le habla también, Dios habla a todos. Y un deseo tiene el Señor. Y dice la palabra del Señor, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Digo, santo Dios. Y esto es tremendo porque quiere decir que hay gente que invoca, que llama, que busca, que clama, pero no cree. Hay gente que busca y invoca y no cree. ¿Amén? Y la palabra del Señor dice, ¿cómo pues ustedes van a invocar al quien que no han creído? Y yo digo, santo Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra vida. Y Él la escudriña, dice la Biblia. Y aquí la palabra del Señor dice, wow, Dios mío, hay que invocar, dice. Hay que invocar el nombre del Señor. Pero hay que invocar en fe y creyendo que Él está. Cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios, cuando venimos a este lugar, cuando nos reunimos entre nosotros, sea en un hogar, sea en una casa, sea en familia, nos sentamos ahí en la mesa, algo tenemos que tener bien presente, que Dios está ahí, amén, aleluya. Que ahí está el Señor, dice. Y si lo invocamos tenemos que creer que Él está. Entonces nuestra mesa va a cambiar. Entonces nuestro hogar va a cambiar. Entonces nuestra familia va a cambiar. Nuestro trato va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. Pero aquí la palabra del Señor dice, ¿cómo pues van a invocar a aquel en quien no han creído? Dice. Claro, porque hay hipocresía de repente en nuestros hogares y en los míos. Claro, porque de repente invocamos el nombre del Señor. Amén. Y hablamos de Cristo, pero con nuestras obras deshacemos todo lo que decimos. Porque predicamos de un Dios verdadero, pero nuestras obras son mentira. Entonces dice, invocas el nombre del Señor, pero no crees en verdad que Él está ahí. Sales y predicas la palabra de Dios, pero en tu casa y en tu intimidad crees que Dios no está ahí. Por eso obras como obras, por eso actúas como actúas, por eso piensas lo que piensas. Pero el Señor dice, es hora de invocar el nombre del Señor, creyendo en su nombre. Pero ¿cómo vas a invocar si no has creído? Dice la Biblia. ¿Cómo vamos a orar si no hemos creído? Dice la fe, la certeza. Gracias, hermano. De algo que esperamos. Y en la convicción de lo que no vemos, dice la palabra del Señor. Por eso dice, ¿cómo pues vas a invocar a aquel en quien no han creído? Dice. Y va más adelante la Biblia, entonces dice, yo tengo que creer, dice. Tengo que creer en aquel que ha creado el cielo y la tierra. Tengo que creer en aquel que está en todo lugar, que todo lo sabe y todo lo conoce. Tengo que creer en Él. Y si somos hijos de Dios, es porque hemos creído a su palabra. Amén. Es porque hemos creído que Él está. Amén. Y dice la Escritura más adelante, y hermoso, dice,
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice. Amén. Claro, dice, tú invocas y no crees. Tú invocas y pides y haces, pero no crees, dice. Y la palabra del Señor dice, tú pides, pides, pides y pides mal, porque pides para tus deleites. No crees que Dios está ahí. Amén. Pides y pides y pides y no recibes, dice la palabra del Señor. Amén. Porque dice la Biblia, dice, que no crea que el que pide dudando algo recibirá. Amén. Por eso que la palabra del Señor dice, y aún, dice, ¿no? Para invocar el nombre del Señor hay que creer. Yo digo, santo Dios, haznos ver esta necesidad de que tú estás presente. De que cuando lloro por mi hijo, de que cuando lloro por mi hermano, de que cuando voy a orar por mi padre, de que cuando voy a orar por mi madre, por mi familia, amén, Él está ahí. Amén, gloria a Dios. Él ya llegó, dice la Biblia. Y antes que quizá vengamos a este templo a limpiarlo y a pulirlo, Dios ya estaba aquí limpiando lo más importante, los aires. Amén. Limpiando lo más lindo, lo que el ojo humano no ve. Porque el ojo humano es limitado. Ve este piso nomás. Amén. Y dice, está sucio, está limpio, amén. Pero no ve el aire que Dios ya lo limpió desde temprano para la gloria del Señor. Pero dice la palabra del Señor, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tenemos que escuchar, hermano. Pero basta ya de escuchar cosas que no edifican en nuestra vida. Amén. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir. Amén. Y antes que saliera el control remoto cuando era chiquito, ¿amén? Y uno se sentaba en la mesa ahí con su papá y su mamá. Uno tenía que comer con ellos, ¿amén? Y no podía pararse hasta que todos terminaran, ¿no? Así era la costumbre en mi país, ¿amén? En esos tiempos aquellos, ¿no? Y todos tenían que estar ahí, ¿amén? Y tenías que hablar. No, que yo soy tímido, no hablo, tenías que hablar porque tu papá te decía que hables, ¿no? ¿Amén? ¿Y cómo te fue? Tú no vas a estar ahí, ¿no? ¿Amén? Tenías que hablar, tenías que compartir, ¿amén? Tenías que oír también lo que la familia tenía que decir, ¿amén? La palabra del Señor dice que nosotros también como familia tenemos que reunirnos a oír algo. Y es la palabra de Dios. Amén. Lo que no edifica hay que comenzar a cerrar nuestros oídos, hermano. Amén. A todo engaño, a toda murmuración, a toda queja, a toda gritería, cerremos nuestro oído, hermano. Eso no edifica, ¿sabe qué? Eso contamina mi alma y mi corazón. Pero dice la palabra del Señor, por eso no creemos, dice. Amén. ¿Cómo vas a creer a quien no has oído? ¿Cómo vas a creer si no has oído nada? ¿Cómo vas a creer? Si vas a creer que todo es murmuración y engaño. Si vas a creer que todo es hipocresía porque solamente de eso escuchas. Y la palabra del Señor dice, de eso nos llenas. Y por eso dice la Biblia, de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Amén. Entonces que Dios nos ayude en verdad. Porque para invocar el nombre de Dios hay que creer a su palabra, que Él está presente. Y para creer hay que oír. Y dice la Biblia más adelante, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, amén. Y gloria sea el nombre del Señor. Es necesario, y hay, hermano, que se levanten hombres y mujeres aquí, predicadores de la palabra de Dios. Amén. Que exhorten no solamente afuera, al pueblo, a la iglesia también, que sea exhortada con la palabra fiel de Dios, con la palabra verdadera de Dios. Para nosotros los que no creemos, creer ahora. Para los que no queremos escuchar, ahora escuchemos la voz de Dios. Porque más adelante, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, dice. Amén. De ahí va a venir la fe. De ahí va a fortalecer nuestra alma. De ahí vamos a comenzar a creer en el poder de Dios. ¿Cuándo? Cuando escudriñemos, cuando busquemos, cuando escuchemos, cuando todo sea la palabra de Dios. Por eso la Biblia aconseja y dice, lléate a todo tu ser lleno. La palabra de Dios more, dice, more. No poquito, en abundancia en vuestros corazones. Y cuando te reúnas, dice, ahí habla la palabra de Dios, ahí canta himnos, salmos, cánticos espirituales. Amén. Pero en este tiempo se reúnen, ¿a qué nos reunimos, hermano? A la comelona, amén. O de repente a hablar uno de otro, amén. Pero la Biblia dice
La fe viene, dice, la fe viene. Y así como los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, Dios mío, yo deseo también, amén, que a partir de esta noche venga la fe a mi vida. Amén, venga la fe a mi vida, a ya no creer lo que yo veo ya, sino ver más allá de lo que yo veo. Amén, ver las sillas llenas, pero no es gente de la silla llena con gente convencida nomás, sino gente convertida al Evangelio. Amén. No solamente ver multitud, amén, sino ver hijos de una iglesia sana, una familia sana. Eso es lo que desea el Señor. Amén. Pero para eso tiene que activar la fe, dice, y la fe, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Y qué cosa oír, pues? La palabra de Dios. Y como habla Dios, hermano, constantemente habla el Señor. Y dice, si aún no tiene, ¿no? Aún, tremendo, porque, ¿sabe? Cuando yo vine al Evangelio, comencé, ya lo conté este testimonio. Amén. Cuando llegué a Cristo Jesús, ¿no? El que me instruía en el discipulado era un hombre que no tenía letra él. No sabía ni escribir. ¿Amén? Escribía Abril con B chica, ¿no? O sea, no sabía escribir, no sabía leer muy bien, se trababa para la lectura, no sabía. Tenía errores ortográficos, barbaridades, ¿no? ¿Amén? ¿No? Entonces uno que llega ahí, llega al discipulado contento y dice, Dios mío, hoy día voy a aprender del Señor, amén. ¿Cuántos siervos habrán? Dice uno, ¿no? Uno en su ignorancia dice, ¿cuántos teólogos habrán ahí que van a enseñar la Biblia? Amén. Y uno que viene con comezón de oír, dice, me senté ahí, todavía me senté adelante, me acuerdo, amén. Ahí como está el hermano Fermín. Adelante, la pizarra estaba y el hermano comenzó a hablar, oró al Señor y comenzó a explicar y comenzó a escribir. Y ya, ¿no? Este ojo humano, ¿no? Comenzó a ver lo negativo siempre. No, este ojo humano comenzó a ver lo negativo. Ese hombre no sabe ni escribir. ¿Qué me va a enseñar a mí? Santo. Este oído humano comenzó a escucharlo. Este hombre no sabe ni leer, decía. Cómo se traba, se comen las comas, se comen las tildes y todo. ¿De qué me va a enseñar a mí? Decía. ¿Amén? Y este oído comenzó a enceguecerse. ¿Amén? Y la vida comenzó a enfriarse. ¿Por qué? Porque por una cosa de nada dejamos la palabra de Dios, hermano. Pero gloria sea al Señor, que Dios tuvo misericordia conmigo. Amén. Y cuando yo regresé y tuve necesidad, porque hay necesidad, amén, en el alma, fui donde ese hombre, ese maestro, seguramente sin esperanza por mí mismo, fue a decirle, a consultarle algo, y ¿sabe qué salió de él? Lo que dice la Biblia, palabra de agua viva, río de agua viva. Es que eso no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en los institutos, no te lo enseñan en ningún teólogo, te lo puede enseñar. ¿Por qué? Porque el mismo Dios sabe. Escribe esta tabla en tu corazón y esa fe va creciendo. Y dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo ya no comencé a escuchar a ese hombre, comencé a escuchar lo que ese hombre decía, que era una fuente de parte de Dios, hermano. Amén. Entonces por eso que dice, la fe viene por el oír, pero no escuchar con oído humano. Claro, porque uno va a escuchar afuera todo lo que van a decir, ¿no? Amén. Y en verdad, cuando uno va a las prédicas de internet, más es lo de desechar que lo que de prender para sí. Amén. Pero dice la Biblia, la fe viene por el oír, y no el oír a la gente, no el oír a las personas, sino el oír la palabra de Dios, ¿saben? ¿Saben? El pueblo hebreo, cuando se reunían ellos y en familia se reunían ahí a compartir, ¿no? Hay un historiador llamado, ¿no?, Josefo, se llama este judío, ¿no?, que ha escrito muchos libros de la historia hebrea en el tiempo antiguo. Y él dice, ¿no?, y cuenta algo, dice, cuando nos reuníamos en la casa, dice ahí, ¿no?, de pequeños, siempre es una tradición que nos, y lo dice la Biblia también, ¿no?, lo asegura y lo afirma, que dice que ellos se reunían y no conversaban entre sí, sino que dice que el padre comenzaba a hacer el relato. Y lo que el padre hacía era relataba, y relataba, y relataba la palabra de Dios. Y la repetía, y hacía que el hijo repitiera, y repitiera, y repitiera. ¿Amén? Y yo digo, en verdad, ¿no? Qué lindo es, qué lindo sería, qué lindo es en nuestros hogares también. Amén. Cuando comenzamos nosotros, y debemos de repetir constantemente la palabra de Dios. Ella es la que edifica. Amén. Ella es la que edifica
al hombre en nuestras vidas. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 34. Dice: que la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que el Señor nos ayude a ya no ser de esos hombres que invocan sin fe. Lucas capítulo 1, versículo 34 en adelante. Y vemos ahí algo, ¿no? De un personaje bien tremendo y hermoso. Y Lucas capítulo 1, versículo 34 en adelante declara y dice: entonces María dijo al ángel, algo ya había sucedido ahí, ¿no? Habían ya no solamente una comunicación, ¿no? entre personas que estaban ahí vivientes, seres vivientes, ¿no? Sino que ya había ahí algo espiritual también ahí. Había un diálogo, había una comunión, una comunicación ahí, entre una persona y un ángel. Y dice la palabra del Señor: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, dice. Amén. Le había hecho el ángel le había dado un mensaje, ¿no? Porque eso es lo que es el ángel, mensajero. Le había dado un mensaje a esto. Le había dado un mensaje de esperanza. Amén. Porque así en Isaías, como decía, la Virgen dará a luz un hijo. Amén. Concebirá a luz un hijo y será su nombre Manuel, que Dios con nosotros. Amén. Esa promesa se va a cumplir, ¿sabes? Le dice. No. ¿Sabe, María? Esa promesa se va a cumplir. Y bendito sea el vientre tuyo, porque de ahí va a salir, dice, ¿no? Amén. Y entonces María comienza a decir y dice, pero ¿cómo será esto? Le dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede ser estas cosas que yo engendre algo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Le dice, si no conozco varón. Naturalmente no se puede. Y eso es lo que decía María, naturalmente no se puede. En esta carne no puedo, naturalmente no puedo. Igualmente muchos no puedo vendrán a nuestra vida también. Hay situaciones que afrontar, no puedo. Hay dificultades que afrontar, no puedo. Hay una guerra que pelear, no puedo. Hay un arrebato que hacer, no puedo. Y diremos así, no puedo y no puedo. Como María lo dijo. ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Le dice. Amén. Pero dice el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, y le dio la clave para ella y la clave para la iglesia, y la clave para usted y para mí. Y le dice, no, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice. Y el poder, dice, del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios, dice. Y gloria sea al Señor, porque ante algo natural que no se podía hacer, amén, esta mujer creyó. Y dijo, bueno, naturalmente no se puede. Pero si Dios lo dice, Dios lo hará. Amén. Amén, amén. Igualmente nuestra naturaleza es así. Somos faltos de fe de por natura, hermano. Y cuando viene una dificultad, de repente ya dudamos. Y de repente venimos al Señor, pero dudamos en esta mente. Pero ¿sabe qué le respondió el Señor, el ángel, ese mensajero le respondió? Y la palabra también lo dice. No te preocupes, naturalmente no se puede. Pero vendrá sobre ti el Espíritu Santo de Dios. El que nos ayude en nuestra debilidad, hermano. El que consuela nuestras almas, hermano. El que nos guía a toda verdad, dice la Biblia. Y no solamente va a venir, dice que su sombra te va a cubrir todito, dice. Y gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué dijo Cristo? El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por cuánto? ¿Por qué estaba sobre él? Por cuanto me ha ungido, dice. ¿Para qué? Dice, para lo que no se podía hacer con estos ojos. Para que lo que no se podía hacer con manos humanas, ahora se hagan. Y esas vistas recobren la vista. Y esos ciegos vean, dice. Y esos cojos caminen. ¿Amén? Y esos que estaban presos con apertura, se dé apertura de cárcel, dice la Biblia.
Es por eso que el Señor le dijo, ¿no?, a través del ángel, le da este mensaje y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, dice, te cubrirá. Yo digo, santo Dios. En verdad, para hacer las cosas sobrenaturales es lo que necesitamos, hermano. Amén. Para poder ver la mano de Dios es lo que necesitamos, hermano. Para poder de repente pasar y hacer la obra de Dios es lo que necesitamos, hermano. Que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Y el poder del Altísimo también esté ahí con nosotros. Amén. Es por eso que es necesario que le creamos a Dios. Porque un templo sucio Dios no puede habitar ahí. Amén. En un templo que se ensucia Dios no puede estar ahí, hermano. Dios vio en un vaso como esta mujer María, un vaso disponible, un vaso que le creyó a Dios. Y a pesar que le dijo, no se puede naturalmente, el ángel le respondió, ¿no? Y le dice, no te preocupes, le dice, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, dice. Amén. Gloria sea al Señor. Mire, ¿no? Había una pariente. Yo digo, Dios mío, en verdad, gracias te doy. Amén. Porque cuando viene el poder de Dios, cuando viene el Espíritu Santo de Dios para hacer la obra en nosotros, dice que aún dice nuestra familia, ¿no?, es bendecida, hermano. Y había una mujer ahí que dice, le llamaban de repente ahí la estéril, dice, pero fue bendecida. Amén. Para la gloria del Señor. Fue una estéril, dice, sin fruto, seco. Amén. Pero sin embargo, dice, dio fruto en el nombre del Señor, hermano. Igualmente, ¿cuántos de repente en nuestra familia hay estériles y secos? Pero no de vientre quizá, porque hasta muchos hijos tienen, ¿no? Amén. Pero en las obras, pero en el alma. Amén. Pero sin embargo, dice, hubo una promesa de Dios. Y más adelante dice, ¿no?, versículo 37, ¿por qué le da la mayor explicación? Amén. Que nosotros por fe la tomamos y por fe la creemos. Y por eso seguimos adelante todos los días de nuestra vida, hermano. Porque dice, porque nada hay imposible para Dios, dice, amén. Y esa palabra es de agarrarnos todos los días de nuestra vida, hermano. Porque nada hay imposible para Dios. De repente estos ojos naturales, amén, así tenga 10 por 10, van a ver la dificultad y la van a ver bien, ¿no? Y van a ver que es algo imposible. Pero dice, no te preocupes, dice el Señor. Nada hay imposible para Dios, dice. Amén. Nada hay imposible para Dios, dice. Nada. Y dice por eso más adelante, 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, dice. ¿No? Tremendo. Como nada hay imposible para Dios. Amén. He aquí la sierva del Señor, dice. Amén. ¿Y qué responde usted y yo? ¿Qué respondemos al Señor? Amén. ¿Qué le podemos responder a nuestro Cristo, a nuestro Salvador? He aquí. Amén. He aquí tu siervo. Amén. Pero eso sí, ¿no? Solamente sábado, domingo nomás, porque el lunes a viernes estoy empeñadísimo. Amén. Santo. He aquí tu siervo, Señor. Amén. Pero sabes que en ese lugar no me pongas a mí, porque los niños no me gustan. Amén. Y tampoco me gusta cantar, así que ponme en otro lugar a mí. Amén. Pero aquí está tu siervo, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, dice que esta mujer le respondió y le dijo, he aquí la sierva del Señor. Mire, más adelante, haga conmigo conforme a tu palabra, le dice. Haga conmigo. Esa mujer dispuso su mente, su corazón, sus ojos, sus oídos, todo su ser. Lo dispuso al servicio de Dios. Ya no le importaba quién le iba a dar de comer o no. Ya no le importaba si iba a tener una provisión o no. Porque sabía que nada hay imposible para Dios. Aleluya. Que Dios es tan poderoso de proveer aún lo material. Bendito sea el nombre del Señor. Que si falta capacidad, Dios también provee ahí. Amén. Esta mujer lo entendió y lo creyó. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 20 en adelante dice. Así que nada hay imposible para Dios. Gloria a Dios. Y como nada hay imposible para Dios, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice versículo 20 en adelante, y por medio de Él, de Cristo,
por medio de Él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dice. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Porque por la fe estas obras han cambiado, bendito sea el Señor. Porque éramos enemigos antes, dice la palabra de Dios. Dice, éramos no solamente enemigos, éramos extraños. Éramos extraños, no pertenecíamos, no éramos compatibles con la sangre de Cristo, pero gloria sea el nombre del Señor, que por el sacrificio de Cristo, esa sangre, limpió nuestras heridas, limpió nuestros pecados. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él, hermano, a través de la fe. A través de la fe en Cristo. Por eso dice la palabra, ¿por medio de quién? No han sido nuestras obras, no ha sido nuestra justicia, no ha sido nuestra premura que nos ha traído aquí, sino por medio de Él. Él nos ha reconciliado, dice, consigo mismo todas las cosas nos ha reconciliado el Señor. Y no solamente ha reconciliado mi vida, amén. Cuando Cristo llega al hogar, también llega a la familia, hermano. También llegan los hijos ahí de bendición y de cola. Llegan ahí, bendito sea el Señor. Llega ahí la bendición de parte de Dios, hermano. Pero hay que creer, hay que buscar. Nosotros también erais, ya no somos extraños. No debemos ser extraños entre nosotros. ¿Sabe qué es sinónimo de extrañeza? Indiferencia, esa es la extrañeza. Amén. Cuando no te interesa nada de tu hermano, ese es el extraño. Cuando no sabes ni su apellido, qué vergüenza, ¿no? Amén. No sabes ni los apellidos, entonces no sabemos, hermano, ni los cumpleaños, ni nada, pero somos extraños. Pero la Biblia dice, no hay que ser extraños. Antes éramos extraños, dice. Ahora somos reconciliados para que habite la paz, dice, y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice, versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros, dice, santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin manchas y irreprensibles delante de Él. Ya no hay que ser más extraño, porque un sacrificio hubo. Sacrificio de Cristo. Y hasta el día de hoy sigue salvando. Pero hay de aquel, dice, que hace esa sangre vana. ¿Cómo? Viviendo de la misma manera que vivíamos antes, hermano. No cambiando dice, lo lindo de Dios, amén, por lo de este mundo. Ya no tienen excusa, dice el libro de Romanos, capítulo 1. Amén. Pero por eso dice más adelante, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Mire, hubo un sacrificio, amén, que se tuvo que hacer y se pagó. ¿Para qué? Para ser presentados, dice. Amén. Para ser presentados, yo digo, Dios mío, en verdad, ¿no? Para ser presentados nosotros, tuvo que haber un sacrificio. Y un sacrificio de sangre, dice la Escritura. Amén. Para poder presentarnos nomás. Amén. Dice, y para que nuestra presentación sea, amén. Para que nuestra presentación sea, no, y tremendo, porque de repente cuando nos presentan aquí en la iglesia, ¿no? Sea para un cargo, sea para un ministerio, sea para miembros, para cualquier cosa, nos arreglamos bien, ¿no? Amén. Nos planchamos nuestra camisa, ¿no? La planchamos todo, ¿no? Nos traemos la mejor, lo que tenemos, algo presentable, algo bonito, lo traemos. ¿Para qué? Para presentarnos delante de Dios. ¿Amén? Pero dice la palabra del Señor que Cristo pagó un precio para ser presentados, y no con una ropa, sino dice santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios, dice. Amén. Por eso que dice, tremendo el Señor, eso hay que guardarlo. Versículo 23, por eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y ahí está. El que le cree a Dios va a buscar la santidad, lo dice la Biblia. Va a buscar la paz, lo dice la Biblia, con todos. No es que mi amigo es uno y el resto no. ¿Amén? No, aquí no es un club, ¿amén? Donde hay grupitos con clubes aquí, ¿no? O estamos en una división, no. Dice la palabra del Señor, seguí la paz, pues, si eres hijo de Dios,
Paz con todos, dice la Biblia. Amén. Y no solamente, ya que sigue la paz con todos, entonces sigue la santidad también. Amén. Si no, estos ojos no van a ver a Dios, dice la palabra del Señor. Por eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Habla de nuevo de oír. Habla de nuevo de ese Evangelio de paz. Habla de que hay que perseverar, hay que permanecer firmes en la fe y sin movernos, dice. Pero hay gente que se mueve, hay gente que tiembla y se va corriendo. Pero dice la palabra del Señor, no, hay que permanecer firmes, amén, sin movernos, dice. ¿Por qué? Porque dice, os habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está por debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Números, capítulo 23, versículo 19. Números. Libro del Pentateuco, capítulo 23. Números, capítulo 23, versículo 19. Dice, y algo tremendo que siempre tenemos que tenerlo presente y en cuenta todos nosotros. Y dice la palabra del Señor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice, amén. Gloria a Dios. Y Dios prometió algo a su pueblo. Dios prometió bendecir a su pueblo. Amén. Y la promesa de Dios, ese pueblo insignificante que era Israel, ¿no? Ese puñado de gente que lo veían, ¿no? Las naciones lo veían como un puñado de gente ahí, amén, ¿no? Que eran esclavos, que Dios los liberó, amén, para la gloria del Señor. Dios prometió bendición hacia ellos. Y aún dice el Señor, amén, los que te bendigan serán bendecidos, amén. Y los que deseen el mal contra ti, contra ellos se vendrá. Y dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, pues. Dios ha prometido bendecir a su iglesia, hermano. Dios ha prometido bendecir nuestras almas. Dios ha prometido limpiar nuestro corazón si venimos al Señor. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Amén. Limpia, eso ha prometido el Señor. Amén. Ha prometido también que nos va a llevar con Él. A la iglesia limpia, al que se limpia, dice, al que viene, al que está vestido de lino fino, se lo va a llevar el Señor. Amén. Vamos a estar con Él, dice la palabra del Señor. Ha prometido Dios, por eso dice la Escritura, Él no es hombre para que mienta. Amén. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, dice. ¿No? Habló y no lo ejecutará, ¿acaso? Claro que sí. Dice, confía en el Señor y Él va a conceder. Qué lindo el Señor. Lo que hay en mi corazón, esas peticiones, Dios la va a conceder, dice la Escritura. Más adelante, versículo 20, dice, he aquí, yo he recibido orden de bendecir. Gloria sea el nombre del Señor. Porque era un hombre ahí, Balaam, que tenía una misión. Y la misión era destruir. Destruir con sus palabras al pueblo de Dios. Eso es lo que quería ese hombre. Y ese hombre había sido corrompido, había sido corrupto. Lo habían comprado. ¿Para qué? Para que diga palabras contra el pueblo de Dios. Pero sin embargo la palabra del Señor dice, no, yo no soy hombre para mentir. Yo he prometido bendecir a tu pueblo. Yo he prometido bendecir. Así que de ese hombre malvado, perverso, pero Dios lo usaba en esa boca. Dice, he recibido la orden de bendecir. Ese hombre tremendo profeta de Dios, pero alejado y apartado, quería él proferir palabras contra el pueblo de Dios. Pero dice, no, yo he recibido una orden. Aleluya. Nada va a pasar, hermano, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, sin que Dios no dé la orden, hermano. Y la orden de Dios es de bendecir, hermano. Si estamos bajo de Él, si estamos cubiertos por Él, Dios ha prometido bendición. Y si nos aprieta, el Señor, bueno, nos aprieta porque nos ama, porque nos quiere formar el Señor. Amén. Pero nos ama, hay un propósito de Dios. Dice, yo te corrijo porque te amo. Y te azoto porque te amo más todavía. Amén. Hay un propósito de Dios siempre. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo del 1 en adelante.
Dice la palabra del Señor así. Mateo capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Mire cómo siempre Dios instruye. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, dice, ¿no? Qué lindo el Señor que enseña. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Yo digo, Dios mío, en verdad, tú quieres usar a tu iglesia, tú quieres usar a tu pueblo para instruirnos, hermano. Amén. Y Dios nos instruye. ¿Y dónde nos va a instruir el Señor? Cuando tenemos tiempo con Él. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a enseñar de la fe si no somos instruidos primero? Amén. Por Dios mismo. ¿Cómo vamos a enseñar? La santidad no va enseñada, va practicada, hermano. ¿Y qué practicamos? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. La santidad no va enseñada, no que te ponga falda más larga, el que en falda más larga es más santo. Y así medimos la santidad, ¿no? En cuanto más grueso, más cubierto, más santo eres. No, no es así. La santidad va practicada. ¿Y se practica qué? La palabra de Dios. Te viene la santidad. Y es por eso que dice la Escritura, pero qué lindo el Señor que siempre enseña. Dice, Él estaba con sus discípulos ahí y les instruía, dice. Ya los 12 eran instruidos ya. Y le dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Al oír Juan, que estaba en la cárcel, Juan el Bautista, no, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, dice, para preguntarle, ¿eres tú que había de venir o esperaremos a otro? Yo digo, Dios mío, en verdad, por eso la Biblia dice, el que quiere estar firme, mire que no vaya a caer. El que se quiere firme, mire, afírmese más entonces en el Señor, amén. No te fíes de tu propia prudencia, dice la Biblia, porque Juan el Bautista dudó. Y dijo, ¿será este? Mándale preguntar. Anda, que le pregunten. Amén. Si eres tú o esperaremos a otro. ¿Y dónde quedó la palabra cuando lo vio de lejos y le dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Dónde está la voz audible que Dios mismo se presentó ahí, el Espíritu Santo, como paloma y decir, con mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿Dónde quedaron esas palabras? Claro, la cárcel oprime. La cárcel oprime la carne. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén, gloria a Dios. A que a pesar de que pasemos desiertos, cárceles, tribulaciones, angustias, permanecer firmes en el Señor, hermano. Amén, amén, amén. Pero gloria sea al Señor porque vinieron dudas a Él. Pero Él supo a dónde ir a preguntar su duda. No fue a Herodes. No fue a alguien que estaba ahí medio firme. No fue a los murmuradores a preguntar, ¿y cómo va la obra de Dios? Ya te van a decir que está mal, ¿no? Amén, porque para el murmurador todo está mal, amén. Qué tremendo. Él fue dice, a Cristo. Mándale a preguntar a Cristo. Pregúntale a Cristo, dice. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperaremos a otro o eres tú? Le dice. Y el Señor que conoce el alma, le responde y le dice, tú solamente a Juan dile esto, le dice. Los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio, le dice. Esto se ha cumplido el día de hoy. Amén. Y qué tremendo el Señor porque sabía cómo llegar a ese corazón de duda. Amén. Yo digo, Dios mío, en verdad, ¿cuántas veces no ha pasado también en nosotros, hermano? ¿Estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto? La demanda es, ¿a dónde vamos a preguntar, hermano? ¿A quién le preguntamos? Al líder, que está más que nosotros quizá. Hay que venir a Dios, hermano. Hay que venir a la palabra de Dios. Ella tiene la respuesta y el conforto para nuestra alma. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta. Restaura, dice la otra versión más antigua. Restaura el alma, dice. Amén. Convierte el alma. La sustenta. Por eso más adelante dice, en verdad, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Hasta el día de hoy, hermano, ¿cuántos no hemos venido aquí ciegos, cojos, leprosos, hermano, llenos de llagas? No que se veían, peor todavía las interiores. Amén. Sordos, muertos, amén, en nuestros delitos y pecados, pobres, pero se nos ha anunciado el Evangelio.
Versículo 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cristo no es tropiezo de nadie. Ansi, es vida. El que encuentra a Cristo encuentra la vida. Gloria a Dios. No ha encontrado tropiezo, hermano. Ha encontrado vida, porque dice la Biblia que Cristo nos ha pasado de muerte a vida. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, dice la Biblia, para estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Nos separó, dice, reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos, dice la Biblia, sobre la tierra. Es una promesa para la iglesia, pero hay que pelear, hay que luchar, hay que dejar que Cristo siga obrando en nuestros corazones. Hay que invocar el nombre del Señor, pero creyendo que Él está, hermano. Desechando la hipocresía, desechando la mentira, desechando toda obra de las tinieblas, sino vistiéndonos de las obras de la luz admirable que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta hora.